Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas. Obviamente el peruano da cuenta de lo que es noticia, por supuesto, en Perú, en Lima. 4 nuevos ministros se incorporan al gabinete de Pedro Castillo. El presidente de la República les tomó juramento. Dimitri Semache Artola asume la cartera del Interior y Javier Arce Alvarado la de Desarrollo Agrario y Riego. Mientras que Alessandra Herrera Jara es la nueva titular de Energía y Minas y Juan Barrenzuela Quiroga dirigirá el MTC, dice la información del peruano, que efectivamente da cuenta también de que hay otros elementos, por ejemplo, de análisis y de preocupación. Lanzan alerta ante el incremento de contagios de la COVID-19 en Lima. El Ministerio de Salud informa sobre el aumento de casos que llama la atención y ya preocupa a las autoridades de ese país. Ahí tienen ustedes la portada de El Peruano. Pasamos a la del Heraldo. En Colombia, a propósito de los cierres de las campañas en las plazas públicas, impresionante, por ejemplo, lo de ayer en Bogotá con Gustavo Petro, impresionante el apoyo, la manifestación, mientras que el Heraldo lo que intenta es darle cierta equidad, cierta balance a la información sobre lo que ocurrió ayer, pero efectivamente da cuenta de una realidad inobjetable que está aquí, ahí. Gustavo Petro, a nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones, dice Duque, pero en relación a lo que ya se había denunciado de acciones que efectivamente se podrían realizar, porque la denuncia de Gustavo Petro está planteada ahí en la entrevista. La primera acción en el Caribe será para derrotar el hambre, una de las cosas importantes y que por supuesto llama la atención de este diario El Heraldo también ahí. Y la otra información, 972,000 colombianos en 67 países están habilitados para votar. Las elecciones ya comenzaron y esto es muy importante porque el próximo domingo tendremos una edición muy especial, un trabajo especial de Telesur para informar, para dar cubrimiento informativo y editorial, por supuesto también a las elecciones más importantes de la historia de Colombia. Aquí podría revertirse la tendencia, la corriente que se ha mantenido en el poder y que obviamente tiene en el estado que está a ese pueblo. Y pasamos al Universo de Ecuador, que fíjense en su lógica oficialista, dice: éxito del plan de vacunación mermado por los pendientes en el primer año de gobierno. Hay por ahí un tuit donde ellos dan cuenta, el diario El Universo quiero decir, dan cuenta de que ha habido un equilibrio en las finanzas. ¿A qué le llamarán equilibrio? Pero bueno, pónganse a pensar que si este diario informara la verdad, no tendría este tipo de portadas. El presidente Lasso llegará mañana a su primer año de mandato con un listado de compromisos por cumplir o en vías de concreción. ¿Cuáles de ellos? Pues no lo detalla. Pero con una carta de presentación irrefutable en su gestión, el plan de vacunación contra la COVID-19, que todos los países lo cumplieron. Es decir, todos los países, gracias a la corriente, al estímulo mundial que hubo alrededor de este tema, obviamente se cumplió. Así que éxito no lo es. Es una tarea que se pudo haber cumplido con cualquier gobierno, salvo el de Lenín Moreno Garcés, que bueno, ya es un desastre completo. Y a propósito de que se encuentra este país, Ecuador, conmemorando el Bicentenario, dice ahí: la cabalgata bicentenaria llegó ayer a la cima de la libertad en Quito tras 17 días de recorrido. Es parte de las conmemoraciones de los 200 años de la batalla de Pichincha. El ejército lleva mensaje de unidad nacional. No solamente es del ejército, son las Fuerzas Armadas en general. Pero lo que no van a contemplar ni van a decir aquí es que, por ejemplo, no hay actividades de parte del gobierno, concretamente, para conmemorar el Bicentenario. ¿Qué dice respecto al gobierno? Nada. ¿Qué ha planteado el gobierno como conmemoración de un hecho tan importante como el Bicentenario? Pues nada. La única entidad que efectivamente lleva adelante varias acciones y varios actos con presencia de delegaciones internacionales es la prefectura de Pichincha en estos momentos. Y mañana, obviamente, se cumple un año de la gestión o de la poca gestión del gobierno de Lasso y hará su informe a la nación. Ojalá se refiera al menos al Bicentenario en su informe, porque actividades del gobierno, cero.
Pasamos al Mercurio. Hospitalizaciones por COVID-19 alcanzarían este año las 90,000 y recién en el 2024 podría caer a la mitad, que esto es lo que está ya en el balance analizándose en general a propósito de un leve incremento, no solamente por COVID, sino por otra epidemia o pandemia, o como lo quieran llamar, de viruela, la viruela del mono, la denominada viruela del mono. Aquí está efectivamente la portada de El Mercurio de Chile, que hace relación a este tema que en otros países, como mencionábamos también en Perú, está llamando la atención. Pues de ahí no tiene absolutamente más nada El Mercurio. Y bueno, la Jornada de México celebran los normalistas rurales 100 años de su institución, un sector muy importante en la vida social de los mexicanos. Y aquí algo que llama la atención y que no solamente preocupa a México. El Fondo Monetario dice: cunden por el mundo las protestas sociales, movilizaciones en Estados Unidos, Canadá, Austria, y Líbano, entre otros. Irritación por el encarecimiento de algunos alimentos y de los energéticos también, el malestar en el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia, y crece el riesgo de disturbios a medida que ceden los confinamientos. ¿Se podría frenar la recuperación global si persisten estos factores? Este es el balance que hace el Fondo Monetario Internacional. De lo que no habla es que en los países donde ocurren este tipo de cosas, incluido Estados Unidos, los modelos neoliberales, las recetas del propio Fondo Monetario Internacional son las que provocan estas movilizaciones. En países como, por ejemplo, ahí se plantea Líbano o Canadá, obviamente después de la pandemia se supondría o estaba previsto que habría un incremento de la producción, se devolvería al empleo pleno, pero de eso no ha pasado absolutamente nada. Así que, señores del Fondo Monetario Internacional, ustedes si son los sorprendidos, preocúpense qué les recomiendan y también en otros países qué les imponen, como por ejemplo lo que pasa con Argentina o lo que pasa en Ecuador. En Ecuador tuvo el descaro el Fondo Monetario Internacional de decir que pueden incrementar la obra pública, y el ministro de Finanzas dice que agradecía al Fondo Monetario Internacional por darle las facilidades para poder utilizar del presupuesto una parte en la obra pública. ¿Cómo será la situación en Ecuador? Que hasta los gobiernistas del Comercio, del Universo, sus editoriales dicen que la peor parte de la gestión gubernamental es la escasa inversión pública, que hay que pedirle permiso ahora al Fondo Monetario Internacional. Pasamos y ahí tienen ustedes la impresionante fotografía, la imagen que da cuenta del cierre de campaña de la noche de ayer de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, y también con Francia Márquez, una de las candidatas que más ha llamado la atención, no solamente en Colombia, sino en los medios internacionales. Miramos lo que dice Telesur a estas horas. Gustavo Petro instó a las demás campañas a estar alerta ante posibles saboteos del gobierno saliente a los comicios del próximo 29 de mayo, es decir, del próximo domingo. Pilas con eso, en otras palabras. Pero esta imagen, como otras que circularon en redes sociales en la noche y la madrugada de este día lunes, obviamente ponen en alerta al país. Hace muchos años, pero muchos años, que no se había contemplado, se había registrado una concentración tan grande en la Plaza Bolívar de Colombia. Ahí tienen ustedes esta imagen impresionante que además da cuenta y además es un intento de poner claro quién gana las elecciones hasta este momento. Y más información que ya hemos señalado en el costado derecho. La agencia Associated Press de Estados Unidos: la ofensiva rusa se centra en una ciudad clave del Donbass. Por fin están informando lo que está pasando. Hay varias informaciones que dan cuenta ahora de un nuevo cambio de correlación de fuerzas en ese conflicto, y por supuesto a Estados Unidos eso lo preocupa, porque además amenaza a China, amenaza a otros países, se reúne con el primer ministro de Japón, se reúne con varias supuestamente lideresas y líderes que le darían cierto baño de popularidad al presidente Joe Biden, pero no le resulta nada. Y ahí tienen la imagen. Biden: Estados Unidos intervendrá si China intenta invadir Taiwán. ¿Cuándo ha señalado China su intención, su deseo de invadir Taiwán? Pero como tienen que cambiar el enfoque de lo que está pasando en Rusia y Ucrania,
obviamente esto les pone en alerta. Y fíjense, aquí la desinformación de la Deutsche Welle. Ucrania cifra en 29.000 los soldados rusos muertos en la guerra. ¿Y cuántos tiene Ucrania si es que nos ponemos en ese plano? Porque informan solamente de un lado. Si eso es cierto, que no lo ha sido confirmado oficialmente, obviamente también tendrían que poner el número de víctimas en el lado ucraniano. Y no solamente de soldados ucranianos, sino de población civil afectada por este conflicto. Ahí tienen. Vamos cerrando con Nodal, lo que mencionaba de la candidata a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, denuncia que quisieron intimidarla apuntándola con un láser. Esta es una denuncia que se hizo el día de ayer y que la mantiene en portada Nodal. Más información de América Latina, ahí la tienen. Por ejemplo, la de Chile acá abajo, productores mapuches lanzan al mercado aceite de oliva con sello originario, que adquiere cada vez más presencia el pueblo mapuche, no solamente en Chile, sino fuera de sus fronteras. Y cerramos con RT. Biden afirma que Estados Unidos intervendría militarmente en defensa de Taiwán si fuera invadido por China. Ustedes no son los sheriffs del mundo, ustedes no controlan el mundo, ustedes no tienen por qué meterse en el resto del mundo, porque ustedes no son los dueños del mundo. Así que si hubiese un conflicto, si hubiese un problema entre Taiwán y China, que lo resuelvan Taiwán y China. ¿Por qué se ha convertido en el árbitro del mundo Estados Unidos? Claro, porque tiene intereses económicos dispersos por todo el planeta. Bueno, cerremos entonces con la agencia EFE. Ante las dos Colombias, Fico y Petro cierran sus campañas presidenciales. ¿Cuáles son las dos Colombias? ¿De cuáles dos Colombias habla la agencia EFE? Miren lo que dice. Cada cual en su plaza, así cerraron los dos principales candidatos a la presidencia de Colombia su campaña para las elecciones del próximo domingo. El izquierdista Gustavo Petro en Colombia y el de derechas Federico Fico Gutiérrez en Medellín, mientras que el populista Rodolfo Hernández se paseó brevemente por su pueblo natal. ¿Cuáles dos Colombias? ¿De cuáles dos Colombias está hablando la agencia EFE? ¿Hay dos Colombias? Bueno, si es que figurativamente se refiere a que hay gente que apoya a la derecha y gente que apoya a la izquierda, pues esa es la realidad de un solo país. No hay dos Colombias. Y en ese solo país, en Colombia, hay una encuesta que plantea que al menos un 40% o un poco más apoya al candidato Gustavo Petro. Así que de dos Colombias pueden borrar el titular. Hagamos la primera pausa. Enseguida volvemos con Enclave Mediática.